Bienvenidos sean todos una vez más aquí a mi canal. Como pueden ver en esta primera foto, esta es la primera decoración que yo tenía aquí en mi casa, pero les voy a estar mostrando hoy la decoración que siempre quise tener en mi hogar. Ahora, si eres nuevo aquí en mi canal, te invito a que te suscribas, y si eres ya viejitos así desde el principio conmigo, muchísimas gracias por tu apoyo. Ahora, lo primero que quise hacer fue de empezar a decorar las paredes, porque yo creo que decorando las paredes entonces pues podía hacerme un poquito más fácil la decoración ya para el resto de la sala. Los primeros cuadros que vieron fueron comprados en Amazon. Estaba un poco asustada porque por la calidad, y como vivo acá en Europa pues tenía miedo de que me llegaran rotos, pero no. Ahora, estos cuadros que están viendo ahora mismo, esos cuadros, aunque ustedes no lo crean, yo los printé, busqué las imágenes en Pinterest. Ustedes saben que Pinterest es my best friend. Y lo que hice fue printearlos en blanco y negro, como ven, y ponerlos en un cuadro. Estos cuadritos son baratos, son de IKEA. Creo que me salieron como 2 euros. Y pues ustedes ya pueden imaginarse que por menos de 10 pesos tengo 3 cuadritos y nadie se lo va a imaginar. Lo próximo que quise hacer, y fui inspirada por un canal que se llama Jenny en Casa, que tiene su casa llena de plantas hermosas. Yo quise hacer algo a mi manera. Lo que estoy haciendo es, lo que hice fue que fui a IKEA, conseguí esta planta para aguantar, y lo que hice fue que conseguí 3 bases diferentes y con el estilo diferente, pues para darle ese toque a la sala. Como ustedes pueden ver, compré uno gris oscuro como son los muebles, blanco porque son los cuadros, y el gris clarito con un poquito de diseño pues para darle ese toque especial a la sala. Ahora, esta planta también que compré fue en IKEA. Y esta planta ya yo la tenía, si ustedes ven mis videos, ya estaba aquí. Lo único que hice fue cambiarle la base. Antes era brown y pues lo único que hice fue cambiarla ahora a blanca. Ahora, mis amores, esta plantita que ustedes ven aquí, esta sí es una planta real y es la única que me ha sobrevivido de todas las que he comprado. Le llaman la planta serpiente y como pueden ver, tiene hijitos. La primera vez, y estoy tan emocionada y tan contenta como si fuera un regalo para una nena chiquitita. Pero ustedes saben, si ustedes aman las plantas, ustedes saben la emoción que es cuando vemos esos hijitos así saliendo. Ok, lo próximo que hice fue que le coloqué estos almohadones de decoración, de la misma decoración que tengo en las paredes. Yo esos colchones que ustedes ven que tienen líneas y tienen puntitos, eso no va a estar ahí. Eso lo hice pues porque ya los tenía, pero ustedes saben que por ahora, por el coronavirus y todo, pues se me hace un poquito difícil conseguir las cosas, especialmente cuando son online. Pero este es el resultado final. Los muebles míos son un gris oscuro. La cámara lo hace ver como opaco. No sé por qué no toma el verdadero color de los muebles. Pero esto es, y así es como quedó. Es algo que considero que está bien sencillito. Cuando así se revuelca se ve como que es mucho. Pero ya cuando una vez está completamente limpia la sala, pues entonces este es el resultado que ustedes pueden ver. No voy a pintar las bases donde ustedes pueden ver que es una color madera clarito, porque siento que le dio un color bonito a la sala, como que esa vida. Así que la voy a dejar así. Y por ahora pasamos a ver la cocina. En la cocina, esta parte que ustedes ven aquí, esta parte es mía. Lo único que hice fue que compré un cargador para donde tú puedes poner el celular, y también compré otra stand para poner el celular, porque en la cocina, cuando yo cocino y estoy durante la cocina, que prácticamente es todo el día que estoy ahí, me gusta escuchar predicaciones, escuchar música, y pues de una vez con el cargador, como ustedes pudieron ver, pues puedo escuchar música, ver predicaciones, y a la misma vez se está cargando el celular. Ahora, esto a mí me encantó, le dio un toque bello a la cocina. Estos son las cositas que aguantan las plantas. Lo conseguí en IKEA. Me salió un poquito caro. Hay muchísimos más económicos, pero por la tela, porque creo que es a mano, pues salió un poquitito más caro. Pero créanme que le dio un toque bello. Ahora, estas plantas son artificiales, así que mi casa es una casa que se llena mucho de polvo. Por eso no quise comprar plantas reales. Además de que se me mueren.
No, todavía no estoy esa muy en las plantas mucho, no sé muy bien el cuidado, además que aquí el clima cambia y pues creo que también eso es uno de los problemas que tengo cuando se viene al cuidado de las plantas, pero quedó hermoso, quedó bello, me encantó el resultado final. Estas cortinas son see-through, o sea que se ve para afuera. Y me encantó también porque no quise añadirles cortinas muy pesadas, ya que pues el blanco y negro son colores fuertes. Pero como pudieron ver, ordené esas blancas y negras que también son iguales por Amazon. Lo único que estoy esperando es que me lleguen. Ahora, estas toallitas para limpiar las manos también las conseguí en Amazon. Y creo que pues que le di un toquecito diferente. Ahora, si ustedes saben coser, pues definitivamente ustedes las pueden hacer y pues le va a salir un poco más económicas. Pero siento que le dio ese toquecito especial a la cocina. Así que mis amores, este es el resultado final. Todo se ve limpiecito, todo se ve recogido. Las plantas le dio ese toque que de verdad necesitaba la cocina y me encantó. Así que espero que con este video les haya dado alguna que otra idea para decorar en blanco y negro, porque yo sé que muchas personas cuando se viene al negro como que se asustan al decorar, pero sí, mis amores, unas decoraciones minimalistas y bien hechas siempre quedan bellas. Así que nos vemos en un próximo video. Que Dios me los bendiga.